Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iván Carrillo y esto es Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Como cada semana, hoy invitamos a un experto latinoamericano que nos ayudará a entender el complejo sistema en el que vivimos, cómo está siendo alterado por las actividades humanas y qué podemos hacer para evitar un colapso. En un mundo golpeado por el cambio climático, experiencias con cocodrilos, bosques y manglares nos han enseñado que aprovechar la biodiversidad al mismo tiempo que cuidamos de ella es posible. Pero se trata de una misión contrarreloj en la que primero debemos conocer cuáles son las principales amenazas que enfrenta la diversidad biológica. A continuación conversaremos sobre todo esto con el biólogo Ezequiel Benítez Díaz. Él es director general de Cooperación Internacional e Implementación en la CONABIO, institución mexicana que es reconocida como una de las mejores del mundo en el tema de conservación y uso de la biodiversidad. Pero antes de ir de lleno con él, los invito a dar un breve repaso a la actualidad climática global. El cambio climático está secando la vegetación, haciendo que los paisajes sean más inflamables y aumentando así la probabilidad de incendios forestales más grandes y peligrosos. Al respecto, un nuevo análisis global publicado en Reviews of Geophysics indica que desde 1980 la temporada de incendios se ha alargado, en promedio 27% a nivel mundial, con aumentos particularmente pronunciados en la cuenca mediterránea, la Amazonía y los bosques occidentales de América del Norte. Esto alimenta un círculo vicioso, pues la quema de áreas forestales se traduce en más dióxido de carbono atmosférico, un planeta más caliente y un mayor riesgo de incendios. Una subpoblación de osos polares, genética y geográficamente aislados, están sobreviviendo sin hielo marino más tiempo del que se creía posible. De acuerdo con un reporte de National Geographic, los pueblos originarios Inuit de Groenlandia habían notado esta capacidad de los osos de permanecer todo el año en el extremo sur del país, cerca de pequeños refugios de hielo de agua dulce glaciar. Así que alertaron a autoridades y científicos. Algunos investigadores sugieren que podría tratarse de animales que desafían al cambio climático. Sin embargo, otros temen que sea algo contraproducente, pues al estar restringidos a ciertas áreas, estos osos solo se reproducen entre ellos, lo cual terminaría por eliminar al grupo. Datos de la ONU señalan que América Latina es una de las regiones del planeta más impactadas por el cambio climático, con efectos intensos como olas de calor, sequías y disminución del rendimiento de los cultivos. Para hacer frente a esta situación, se creó la Plataforma de Acción Climática en Agricultura de Latinoamérica y el Caribe, que desde el 2019 impulsa un desarrollo agropecuario productivo adaptado a los embates del calentamiento global, resiliente y bajo en emisiones de gases de efecto invernadero. En su más reciente asamblea, Colombia y Haití fueron incorporados al mecanismo, y se presentaron iniciativas enfocadas en la innovación y la vinculación de mujeres y jóvenes, informó la agencia EFE. La biodiversidad o diversidad biológica es la variedad de la vida. Se trata de un concepto reciente que abarca varios niveles de organización, desde la diversidad de especies de plantas, animales, hongos y microorganismos que viven en un espacio determinado, pasando por su variabilidad genética, hasta los ecosistemas de los cuales forman parte estas especies y los paisajes o regiones en donde se ubican los ecosistemas. También incluye los procesos ecológicos y evolutivos que se dan en todas esas categorías. Los seres humanos hemos sacado provecho de esa biodiversidad, por ejemplo, domesticando mediante selección artificial a varias especies. Al hacerlo hemos dado origen a una multitud de variedades de maíces y alimentos, caballos, borregos y de muchas otras especies. Las variedades de especies domésticas, los procesos empleados para cultivarlas y las tradiciones orales que las mantienen también son parte de la biodiversidad. Sin embargo, esta se encuentra amenazada. Es el caso de México,
donde las últimas estimaciones señalan que se ha perdido alrededor del 50% de los ecosistemas naturales. Las principales transformaciones se han llevado a cabo en las selvas húmedas y secas, los pastizales, los bosques nublados y los manglares, y en menor grado en matorrales y bosques templados. Los ecosistemas más accesibles, productivos, con mejores suelos y en los lugares planos han sido los más transformados. La pérdida del hábitat sucede por el cambio de uso de suelo, de ecosistemas naturales a actividades agrícolas, ganaderas, industriales, turísticas, petroleras, mineras, etc. Cuando esto ocurre, perdemos capital natural. El capital natural es el stock de ecosistemas naturales que proporciona un flujo de valiosos bienes y servicios del ecosistema hacia el futuro. Por mucho tiempo hemos disfrutado gratuitamente de los productos de la naturaleza, ahora conocidos como servicios ambientales, como el oxígeno, el agua limpia, el suelo fértil, la polinización de flores que resulta en la producción de frutos, entre muchos otros. Sin embargo, no les hemos dado el valor necesario, hasta ahora que empiezan a ser escasos. En el lenguaje de los economistas, hemos externalizado los costos. Preservar la naturaleza implica conservar nuestro valor y opciones, pero sobre todo significa salvaguardar el derecho que tienen todas las especies a permanecer en el planeta. La gran mayoría estaban aquí antes que el ser humano. De hecho, nosotros somos los únicos que tenemos la capacidad de darnos cuenta del estado del planeta. Todos podemos contribuir a dicho objetivo a través de nuestros hábitos de consumo cotidianos. El primer paso para actuar ante la pérdida de la biodiversidad es informarte sobre las especies y ecosistemas de tu país o región, sobre las causas de su desaparición y sobre alternativas para disminuir nuestro impacto. Exigir información de los medios de comunicación como periódicos, radio y televisión sobre la situación actual es otra de las cosas que podemos hacer. Hacer la diferencia es posible si cada uno somos conscientes de nuestras decisiones y acciones. México y toda Latinoamérica deben ser reconocidos como un gran reservorio de naturaleza. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, esta parte del mundo alberga alrededor del 60% de la vida terrestre y acuática de todo el planeta. Cifra que, aunque impresionante, está lejos de dibujar toda la riqueza y abundancia de seres vivos en nuestra región. América Latina es una de las zonas más ricas en todo el planeta y que en general te puedo decir, después de analizar las evaluaciones regionales que se hicieron por parte de la IPBES, podemos ver que sigue teniendo un gran patrimonio natural. Tenemos varios países megadiversos. De los 12 países megadiversos, además de México, tenemos Costa Rica, Colombia, Perú, Brasil, que siguen teniendo un gran capital. Hay un potencial gigantesco. Pese a ser poseedora de dicho tesoro, Latinoamérica enfrenta, al igual que las otras regiones del mundo, una pérdida de diversidad biológica nunca antes registrada. Estamos viviendo una situación sin precedentes en la historia de la Tierra desde que el ser humano existe en el planeta. Nunca habíamos perdido tantas especies, tanta biodiversidad en tan poco tiempo. Hay una evaluación reciente que hizo la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos y pues nos manda datos muy contradictorios, ¿no? En el sentido de que si bien en los últimos 50 años la población humana ha aumentado el doble, la economía global ha aumentado 4 veces y el comercio internacional ha aumentado 10 veces, todo esto ha sido a costa de nuestros recursos naturales, ¿no? Hoy día tenemos 1 millón de especies en peligro de extinción. Eso es algo que nunca nos habíamos imaginado, ¿no? Es tal la magnitud y velocidad de esta desaparición que se le ha denominado ya la sexta extinción masiva, un fenómeno semejante al que acabó con los dinosaurios hace 65 millones de años. Una de las causas de aquel evento fue la caída de un enorme meteorito, pero para el suceso actual las explicaciones son muy distintas. Que por un lado es la pérdida de hábitats, tanto terrestres como marinos, aguas interiores. También tenemos la contaminación de diversas fuentes, tanto en agua, como en aire, como en suelos. Tenemos la sobreexplotación, que muchas veces va acompañada del tráfico de especies. Tenemos el cambio climático y las especies invasoras, ¿no?
Todos estos factores, cada uno contribuye a esta pérdida que se ha monitoreado en los últimos años y es sin precedentes. Los efectos de estas causas han sido medidas con precisión y Ezequiel Benítez nos da algunos ejemplos. 3/4 partes de toda la superficie terrestre en el planeta ha sido modificada severamente. 23% de los suelos ya no son fértiles por malas prácticas de agricultura, ¿sí? Por ejemplo. Y 1/3 de los océanos también ya han sido modificados de manera muy importante. Ese es el escenario que estamos viviendo y la naturaleza empieza a responder, pues de manera negativa, ¿no? Los datos son alarmantes, pero la respuesta del planeta lo es mucho más. Veamos qué sucede en el caso del cambio climático. Nos estamos enfrentando ahora a una nueva versión, a una nueva etapa de la impredictibilidad climática. Antes más o menos teníamos establecidas las temporadas, que si las de lluvias, que si las secas, las estaciones, pero ahorita estamos encontrando que en horas estamos teniendo fenómenos climáticos extremos. Ayer acaban de 200 casas en Morelos en un ratito, en la Ciudad de México, en todos lados está sucediendo esto, ¿no? Todo esto sí está llevando a un empobrecimiento de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos que son esenciales para la vida en el planeta y para el bienestar humano. El uso y aprovechamiento de los recursos naturales, y en específico de la diversidad biológica, representa para los países con alta diversidad biológica uno de los ejes fundamentales para su desarrollo. Se ha reportado, por ejemplo, que más de la mitad de estos servicios están degradados como consecuencia de las actividades humanas, destrucción que pronto llegará a un punto de no retorno. Y la extinción es para siempre, ¿no? Si tenemos hoy día 1 millón de especies en peligro de extinción, esto es algo grave. Todas estas especies son como ladrillos de un gran muro que estamos perdiendo y en cualquier momento esto puede colapsar si no tomamos las medidas urgentes y efectivas lo antes posible, ¿no? Evitar esta catástrofe requiere de medidas urgentes y efectivas, pero ¿hacia dónde debemos dirigir todos nuestros esfuerzos? Ezequiel Benítez comparte con nosotros algunas claves. Tenemos que ser muy conscientes de cuál es el impacto que estamos teniendo de forma cotidiana en nuestra biodiversidad y reducir esas presiones al mínimo, que van desde el consumo de energía excesivo, desde el consumo de agua, desde nuestros patrones de producción y de consumo de alimentos. Digo, el planeta ahorita tiene más de 7,000 millones de seres humanos y se estima que en 20 años estaremos ya cerca de 9,000 seres humanos. Entonces, todos requieren de energía, de alimento, de cobijo, de medicamentos, y todo esto lo tiene que producir el planeta. ¿Cómo hacemos que las actividades productivas, y esto se le llama ahora la integración de la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad en los sectores productivos? Tenemos que cambiar la forma de hacer la agricultura, la forma de generar energía, por energías que sean más limpias. Tenemos que internalizar las externalidades, ¿no? Toda la producción que tenemos, tanto en infraestructura como en aparatos, como en vehículos, estoy hablando de manufacturas, estoy hablando de agricultura, estoy hablando de la pesca, estoy hablando de la minería, estoy hablando de la producción energética. Todos estos patrones tienen que cambiar, buscando impactar lo menos posible o encontrando alternativas que sean más amigables con la biodiversidad. Entonces, una reducción de los impactos, cambios importantes, legislación que sea más efectiva, un redireccionamiento de los subsidios pesqueros, los subsidios agrícolas, tienen que transitar a que tengamos una agricultura que sea más agroecológica, ¿no? Más respetuosa, disminuir significativamente el uso de los pesticidas o utilizarlos de manera más apropiada, evitar también el exceso de fertilizantes. Por ejemplo, todo el sargazo que nos llega en el Caribe mexicano viene desde Brasil
de todos los sembradíos de soya transgénica que se hacen, y todos esos nutrientes viajan 4,000 kilómetros y producen las explosiones de sargazo. Esto no se va a resolver recogiéndolo, tenemos que irnos al origen, ¿no? Esto significa que en todos y cada uno de los sectores productivos debemos integrar la conservación con un uso sostenible de los recursos, estrategia que requiere de la participación política y ciudadana. Entonces, ese tipo de cambios que dependen, en este caso, de las secretarías de Agricultura, de las secretarías de Energía, de otras áreas de los gobiernos que van más allá del sector ambiental, para que colaboremos y que hagamos este cambio, ¿no? Además del trabajo individual, personal de cada uno de nosotros, de ser muy conscientes de qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos tirando. No podemos seguir tirando el 30% de todo el alimento que se produce en el mundo. O sea, no es correcto, ¿no? Y también esta agricultura en un país como México, que es megadiverso, que tiene más de 25,000 especies de plantas, que tenemos más de 60 variedades de maíces, no limitarnos a pocos grandes cultivos, monocultivos, que tienen un impacto muy, muy fuerte, sino mantener esta gran diversidad biológica y alimenticia. La cocina mexicana es una de las más ricas del planeta gracias a esta diversidad, y eso tenemos que hacerlo consciente y mantenerlo vivo y en buenas condiciones, ¿no? Pero si existen soluciones, ¿por qué la pérdida de la biodiversidad parece no tener fin? La respuesta está en fenómenos sociales como la inclusión y la justicia social. Estamos reconociendo a nivel de las Naciones Unidas que pues tuvimos una década perdida en biodiversidad, porque los compromisos de las 20 metas de Aichi para el periodo 2010-2020, ningún país lo pudo lograr. Y una de las causas que se mencionan es la falta de inclusión. Que la toma de decisiones no solamente sea por parte de los gobiernos, que tienen muchas limitaciones, como si la biodiversidad sería un problema nada más de los gobiernos. Se necesita asegurar la participación activa, no solo en las negociaciones, sino en el día a día a la hora de tomar decisiones, de los agricultores, de los pescadores, de los que manejan los bosques, pero también de las comunidades locales, de los pueblos indígenas, de las mujeres, de los adultos, de los jóvenes. Y no solamente es la sociedad civil en general, sino también la participación del sector privado. Los empresarios del sector financiero tienen que hacer cambios importantes y serios para entrar en una espiral positiva con la biodiversidad. Tenemos que entrarle todos. Esto no es un problema nada más de los gobiernos, y es en el día a día, en la conservación y en el uso que se le haga a la biodiversidad. No podemos prohibir todo porque es imposible, pero sí podemos hacer un uso sustentable, un uso más inteligente, basado en la información que está disponible, y eso es parte de lo que hace la CONABIO, en proveer información para la toma de decisiones, para tomar decisiones informadas que seguramente serán mucho mejor que si no estamos concientizados. Entonces, todos los sectores de la sociedad tenemos que estar mucho más alertas y pendientes de lo que pasa con la biodiversidad en México y en el planeta, ¿no? Y las acciones que podemos hacer individualmente. Por fortuna, hay iniciativas que han conseguido tanto el bienestar de las personas como la salud de los ecosistemas. Ezequiel Benítez nos cuenta más al respecto. Efectivamente, tenemos historias positivas de manejo comunitario, especialmente en el sureste de México. También en Quintana Roo se hace con el manejo de caoba, como en el ejido Novec, o también en el ejido Chacchoven, que ya también está haciendo incluso aprovechamiento de cocodrilos, de huevos de cocodrilos que los meten en granjas, y que esas pieles de alto valor pues se venden en el mercado europeo, y es un ingreso importante sin que rompas la dinámica de las poblaciones. Y eso nos ayuda a mantener, por ejemplo, los manglares, ¿no? Que los manglares, pues es el primer frente de resistencia contra los huracanes, por ejemplo, ¿no? Además de que son las incubadoras de peces que después tenemos en el mar, ¿no? O también en Banco Chinchorro, que están organizados los pescadores para tener un control y tallas mínimas de langosta de primera calidad. Hay otro caso, tierra adentro, el de los bosques de San Juan en Michoacán, México.
para que sigan produciendo estos servicios ecosistémicos van desde la polinización de plantas medicinales, de mantener agua, que las montañas sean estas fábricas de agua, pero con un manejo que les permite en el mediano largo plazo tener un ingreso a las comunidades mediante este manejo legal y sostenible de los bosques. ¿Cuál es el secreto de estos éxitos? En gran medida se debe a la organización que han logrado las comunidades, proceso que se nutre de otro ingrediente, la ciencia. Sí podemos hacer un uso sustentable, un uso más inteligente, basado en la información que está disponible, en proveer información para la toma de decisiones, para tomar decisiones informadas que seguramente serán mucho mejor que si no estamos concientizados. Entonces, todos los sectores de la sociedad tenemos que estar mucho más alertas y pendientes de lo que pasa con la biodiversidad en México y en el planeta, ¿no? Facilitar este acceso al conocimiento es parte de la función de instituciones como la CONABIO, en donde Ezequiel Benítez ha trabajado por casi 30 años. Esto combina información que generan los especialistas con plataformas bioinformáticas donde podemos ver desde monitoreo de incendios, el monitoreo de océanos, podemos estar viendo si las mareas rojas o si el sargazo, el cambio climático, sistemas de alerta temprana, el monitoreo de manglares, o sea, una serie de herramientas que son útiles para los tomadores de decisiones. Ahí está la información a nivel nacional. Tenemos también plataformas que están promoviendo la ciencia ciudadana. De manera amigable, el utilizar el poder de los teléfonos celulares para que a través de la toma de fotografías podamos seguir enriqueciendo y monitoreando y que esta información validada por científicos se convierta en datos de grado de investigación para poder seguir monitoreando y viendo tendencias. Esto nos puede ayudar para alertas tempranas y además tenemos no solamente la información en patrones a nivel nacional, sino también se están promoviendo políticas públicas como la Estrategia Nacional de Biodiversidad o la de polinizadores o la de especies invasoras, pero también en los estados. 27 estados de la República ya han elaborado sus estudios de biodiversidad a un detalle súper fino. Y también cada estado de la República está elaborando sus estrategias de conservación y uso sustentable. Entonces, cada estado es diferente, cada estado tiene prioridades y urgencias distintas y están trabajando en ello. En eso llevamos la delantera a muchos países, creo que somos el único país que ha podido producir tal calidad y cantidad de información que por supuesto tiene que ser utilizada por todos nosotros, ¿no? Gracias a la CONABIO, las fronteras entre la agricultura y los bosques en México, por ejemplo, están mapeadas al 100%. Esto representa un gran avance en la lucha contra problemas como la deforestación, presente también en otros países de Latinoamérica. Yo creo que América Latina también, si lo comparamos con África o con algunas regiones de Asia, tiene instituciones, tiene educación, tiene este potencial de corregir el rumbo para hacerlo, ¿no? Se está perdiendo y se está perdiendo a ritmos sin precedentes. Pero yo veo un gran potencial, iniciativas que están tomando. Costa Rica recientemente tomó la iniciativa de la coalición de alta ambición para promover que al menos el 30% de toda la superficie del planeta sea áreas protegidas. Han sido innovadores, por ejemplo, en promover el ecoturismo, aunque todos los tipos de turismo deben de ser sustentables, ¿no? El de ciudades, el de playas, todo tiene que ser mucho más consciente. México, la segunda entrada de divisas es el turismo, ¿no? Y precisamente deberían de poner el ejemplo en la industria turística de cómo es un atractivo nuestro patrimonio natural, pero también qué se está haciendo para conservarlo y para usarlo. Y esto es lecciones aprendidas en América Latina, como lo hace Costa Rica o lo está haciendo México en algunas partes, también tiene un gran potencial, ¿no? Antes de que sea demasiado tarde. Esto fue Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Mi nombre es Iván Carrillo y les agradezco habernos acompañado. Hasta la próxima.